Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y no puedo negar que estoy alegre, estoy contento, porque nos volvemos a ver, a encontrar una vez más para hablar sobre el libro del Apocalipsis, del que ya he dicho yo que este libro es el libro de la segunda venida de Cristo y que es cuando establecerá su reino milenial que le prometió al rey David. Y siempre acostumbro utilizar pasajes o narraciones relativas. O sea, ¿qué quiero decir con relativas? Que se relacionan en alguna forma con lo que estamos estudiando. Y estaba yo recordando que esto que estamos viendo corresponde a la última semana de la profecía de Daniel. Usted se acuerda que en el libro de Daniel, Daniel, el profeta, o mejor dicho, el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas de 7 años cada uno, son 490 años. Están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y yo creo que no es ningún problema entender. Cuando dice tu pueblo, pues está hablando de Israel. Y cuando dice, y sobre tu santa ciudad, pues Jerusalén. Entonces quiere decir que esto se relaciona con cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Israel. Y ya le había dicho, le describió lo que era esa semana profética, que eran 7 años más 62, ya llevaríamos 69. Pero cuando toca ese tiempo de las 62 semanas, hace una precisión el ángel y le dice que después de las 62 semanas, no antes, después de las 62 semanas, no durante las 62, para dejar bien claro, especificado el tiempo en el que eso iba a ocurrir. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, pasarán 7, son 49 años, que tienen que ver con el tiempo de la ciudad de Jerusalén, la reconstrucción de los muros, todo eso. Pero cuando se terminan las 62, la última 62 semanas, pues ya tenemos 69 en total, y está por cumplirse solo una, pero no entra a cumplimiento allí. Se dice que se da una especie de paréntesis y que en ese paréntesis está la muerte del Señor Jesús y está precisamente el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Hemos explicado que esto que estamos viendo en Apocalipsis es el suceder de la última semana profética de Daniel, de la última semana que falta por cumplirse, que son, es decir, faltan 7 años. De tal manera que lo que estamos estudiando hoy en Apocalipsis es precisamente eso, el tiempo de la última semana profética. Hasta aquí ya tenemos 3 años y medio con lo que fue el tiempo del caballo blanco,
donde se dijo que pues no había conflictos, no había guerras. Sin embargo, había una paz que no era la paz de Dios, sino era la ausencia de Satán en su actividad en la tierra. Porque coincidentemente Satán estaba acusando a la iglesia según el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Hay acusación? Usted dirá, pero ¿por qué? Si él tiene ese poder, ¿cómo es posible que haya estado abandonado esos 3 años y medio? Pudiera ser aceptable lo que usted dice, pero no se nos puede olvidar que el diablo no es omnipresente. Está aquí, pero no está allá. Solo Dios es omnipresente. Es importante entonces tomar en cuenta los atributos de Dios. Y en este caso, Satán está ocupado acusando a la iglesia. Y coincide con 3 años y medio de acusación, porque cuando termina el juicio de la iglesia y el arcángel Miguel expulsa al diablo de allá del cielo junto con sus ángeles, y al ser arrojado viene con grande ira contra la mujer, así lo presenta el Apocalipsis, contra la mujer que había dado a luz a aquel hijo que habría de gobernar la tierra con vara de hierro. De tal manera que podría usted dudar y decir, pero no podemos saber quién era la mujer. Bueno, pero sí podemos entender y saber muy bien quién era el hijo que habría de gobernar la tierra con vara de hierro, el mundo entero bajo su señorío. Indiscutiblemente se trata de la persona del Señor Jesús. Y si ese pasaje se trata de la persona del Señor Jesús, necesariamente se trata del pueblo de donde Él vino, el pueblo que lo vio nacer, por así decirlo. Entonces, la mujer necesariamente tendría que ser ese pueblo que nos dio al Hijo. Y que es muy interesante, dijimos, porque el diablo estuvo muy al pendiente. Porque hay veces que se le atribuye al diablo virtudes que no tiene. Y estaba muy pendiente de que iba a nacer el hijo en esa mujer. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que estuvo enterado el diablo de lo que iba a suceder? Bueno, necesariamente aquí tenemos que usar la misma lógica que nos enseña aquel pasaje de que dice que Dios es un Dios inalcanzable, que Dios no es un Dios conocido, pero dice que Dios es amor. Y yo siempre he dicho, si dice que Dios es amor y la raza humana se enteró que era amor, ¿cómo es que se enteró? Si Él es el Dios escondido, necesariamente es porque Dios hizo correr esa versión entre la raza humana, porque una de las cuestiones fundamentales del trato de Dios con la raza humana es que siempre la tiene informada. Y en este caso, la raza humana tenía información. Entonces, en ese mismo sentido, podemos entender por qué es que el diablo estaba enterado que iban a nacer ese hijo. Si Dios es el Dios escondido, el Dios oculto, pues porque son cosas, mire, Dios nos da a conocer lo que debemos conocer. Así de sencillo. Y el diablo tenía información
pero evidentemente no con precisión. Sabía que iba a nacer ese hijo y en dónde iba a nacer, porque la profecía es precisión. Y lo digo ahorita con la intención de aquellos que profetizan el día de hoy y que no tienen precisión. Tienen que tener cuidado. Cuando Dios da un mensaje de profecía, se cumple al pie de la letra. Nada de que casi le atinó, nada de que casi fue igual. No, señores. Cuando Dios da un mensaje, se cumple categóricamente de manera formal. Eso es un punto importante hasta para lo que sucede en la iglesia. Pues que vino, dieron profecía, dieron mensaje que Dios había dicho, pero no sucedió. Pues no anden diciendo que dijo, porque si Dios lo dijo, sí se cumple. Y se cumple con precisión. Y es el punto que estoy planteando aquí en ese detalle. De tal manera que el diablo sabía que ese hijo iba a nacer. Y sabía, no puedo decirle, pero creo que sabía en dónde iba a nacer. Yo creo que sabía de qué pueblo iba a nacer. Yo no tengo ningún problema para entender esa información que Dios ha otorgado. Pero no le dio precisión en cuanto a tiempo, ni precisión en cuanto a momento. Y el diablo estuvo muy atento, esperando que el hijo naciera con el propósito de devorarlo. O sea, se acabó el Cristo. ¿Qué sucedió? Nació y lo devoré. Qué interesante detalle. Pero resulta que ni cuenta se dio. Esto nos dice lo que había planteado yo la vez pasada. El diablo no conoce todas las cosas, porque el diablo no es omnisciente. Omnisciente y conocedor de todo es solo Dios. Es uno de sus grandes y gloriosos atributos. Él conoce el tiempo, el lugar, el modo y todo lo que usted quiera. Pero ese es solo Dios. Y resulta que el hijo fue rescatado, dice, textualmente dice el capítulo 12, que el hijo fue rescatado. Mire qué interesante detalle. Deja entrever que el Espíritu Santo, que se encargó de la vida ministerial de Cristo, lo que hizo fue llevárselo y presentarlo al Padre. Lo rescató, dice textualmente Apocalipsis 12. Léalo, lea ese pasaje tan precioso. Pero para cuando el diablo se dio cuenta, ya el hijo había sido rescatado y estaba con su padre y estaba en el trono. Caso número 1 que sabemos que no sabe. Pero no es el único caso donde se descubre pues que no tiene toda la información. Pero yo quisiera también hacer un recordatorio que estamos en la última semana profética de Daniel, la semana 70. Pero la semana 70 son 7 años. Que cuando se habla de la semana 70, casi siempre los creyentes llegan a decir, son 7 años de tribulación. La Escritura no apoya eso, no avala. Han pasado 3 años y medio. La gran tribulación de 7 años está dividida en 2 partes, en 2 secciones. Una con el famoso caballo blanco, que fueron 3 años y medio, y que hubo paz en la tierra. No había conflictos de gravedad, si se puede decir así. Pero cuando en el cielo la iglesia termina de ser juzgada,
el diablo hace un conflicto en el cielo y el arcángel Miguel lo expulsa de allá, lo arroja, que en el griego significa mandarlo rodar. ¿Cómo estuvo eso? Qué interesante. Pero el arcángel Miguel lo mandó a rodar hasta la tierra, como quien se despeña en una ladera y ahí va hasta abajo hasta que topa en la planicie. Esa es mi apreciación, muy mía. Se la presto si la quiere usted. Y aquí está otra vez, que no se la sabía. Porque cuando ya está en la tierra, expulsado junto con sus ángeles, él hace ahora sí que un reconocimiento de ellos y se da cuenta que está en problemas verdaderos, que ha sido expulsado para que ya no regrese nunca jamás. Y entonces ya no hace conflicto contra el arcángel Miguel. No, ahora lo que hace es, tome en cuenta el pueblo que dio a luz a ese hijo y ejerce un acto de venganza o intenta ejercer un acto de venganza contra ese pueblo. Decimos contra esa mujer porque Apocalipsis 12 así lo menciona. Pero podemos decir contra ese pueblo de donde nació Cristo Jesús, de donde vino el Salvador. Y eso es propio de la doctrina y de la profecía. Y cuando se dio cuenta, y a mí se me hace muy simpático ese detalle, hasta ahorita que llegó al tope a la tierra, se dio cuenta que tenía problemas, se dio cuenta que ya no iba a poder regresar. Pues mire, eso parece, porque evidentemente hizo un resumen de hechos buscando quién sería responsable de lo que pasaba y contra quién podía vengarse justificadamente. Y él llegó a la única conclusión: el hijo ya no está, del cielo me expulsaron, pues lo único que me queda es el pueblo ese del cual vino Cristo. Contra ellos va a ser mi venganza. Es bíblico. Daniel 12:1 dice: será tiempo de angustia cual nunca fue sobre la tierra. Tiempo de angustia, único. Y entonces dije, ahora resulta que Satán se acuerda de esa guerra con la mujer que no había ejercido. Encontramos un segundo caso donde no me acordaba. Es mi manera de decirlo. Es mi manera de decirlo, acéptemelo. Que el diablo diría es que no me acordaba. Y entonces lanza una gran persecución. Quiere decir que la mujer, el pueblo, se mueven en toda la tierra, buscando escapar de lo que viene contra él. Y cuando está haciendo eso, dice que Dios le da apoyo a ese pueblo. Y mire lo que quiero que usted note. Mire lo que quiero. Dice el 14 del 12. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de águila, para que de la presencia de la serpiente, o sea, estaban cerca en la presencia de la serpiente. Ya estaba sobre de ellos, para que volara al desierto a su lugar. Su lugar, pues tiene que ser un lugar preestablecido. Pero note esto, donde es mantenida por un tiempos
y la mitad de un tiempo. ¿Qué es esto? Son 3 años y medio, porque son 42 meses de 30 días. Son justamente 3 años y medio, que son los 3 años y medio que faltan para completarse la semana profética de Daniel. Y se terminó todo. ¡Qué delicia! Pero ¿sabe qué? Nada más que yo quiero hacer esto. Donde es mantenida, donde es sustentada. Esto parecería que hay una idea que no es precisamente Dios el que la está sustentando a Israel allá donde está guardada y escondida. Eso de que la mantuvieron, la sostuvieron, la sustentaron, la impresión más apropiada sería ¿quiénes la estuvieron sustentando? Entonces aquí estamos hablando, no que Dios mandaba a los ángeles a darles la comida, sino que hubo gente, hubo pueblo que se encargó de vigilar que a Israel no le faltara alimento, porque la sustentaron. Ahora déjeme decirle esto. Yo le dije que yo acostumbro a hablar de cosas relativas, cosas que están asociadas. Déjeme decirle esta otra. ¿Cristo viene por la iglesia? No. Cristo viene en su segunda venida. ¿Y qué sucede? Tenemos pasajes en Mateo y también en Ezequiel. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Cristo viene, según Mateo 23, usted sabe que hay señales en el cielo, manifestaciones. Dice, y después de esto se manifestará la venida del Hijo de Dios. Es decir, cuando termina ese tiempo, es justamente el momento cuando Cristo hace su segunda venida. Vuelvo a lo mismo. Si usted va conmigo y lee Mateo 23, cuando habla acerca de que la luna, las estrellas, habrá señales. Resulta que Cristo viene, pero no viene por la iglesia ya fue levantada, la iglesia ya ha sido hasta juzgada. Entonces, Él viene ¿a qué? Pues recuérdese, hubo 2 promesas hechas a 2 hombres. La primera hecha a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, está cumpliendo la promesa a Abraham, y en la redención que logró en la cruz del Calvario, bendijo a las familias de la tierra. Misión cumplida. Asunto concluido. Pero está pendiente la promesa hecha a David: un hijo tuyo reinará en un trono eterno. De tal manera que siempre se interpreta de esa manera, pero yo quiero mencionarla. Cristo viene a la tierra, derrota al anticristo, manda al abismo a Satán, y son una serie de cosas asociadas con lo que es su segunda venida a la tierra. Y le cumple a David
la promesa de que un hijo suyo reinaría, porque viene en esta segunda venida a establecer su reino, porque es lo que le prometió a David, que su hijo reinaría. Entonces, para no distraernos en que sería por esto o por lo otro, no. Promesa a Abraham número 1 la cumplió. Promesa número 2 a David la cumple. Ya está en la tierra. Ha vencido a todos los enemigos. Y entonces hace esto. Dice que mandará a sus ángeles por toda la tierra para que recojan a sus escogidos. Y ese pasaje que está en Mateo 23, lleva a la idea de pensar que ese es el arrebatamiento de la iglesia. El pasaje habla de escogidos. ¿Pero qué? ¿Acaso la iglesia son los únicos escogidos? Ahí está hablando de los hijos de Israel, pueblo escogido. Y manda a sus ángeles a toda la tierra para que se los traigan. Pero voy a hacerle esta precisión que está en Ezequiel 20. Él no ordena que se los traigan a Jerusalén. Ordena que se los lleven precisamente a aquel lugar donde el pueblo se rebeló contra Moisés cuando los mandó a investigar cómo era la tierra. El desierto de gentes. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Bueno, no olvidemos que se trae al pueblo de Israel, se los trae a todos. Para entrar a la tierra de la promesa, es necesario un juicio conductual y moral de esos que van llegando, traídos por los ángeles. Porque va a juzgar a los hijos de Israel que están vivos. No vaya a confundirse. No es el juicio de los 1000 años. No. Es un juicio que se hace sobre los descendientes de Israel que han sido traídos al mismo lugar donde se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué pasa ahí? Dice Ezequiel que los medirá con vara y que muchos de los hijos de Israel no entrarán a la tierra de la promesa. Textualmente, Ezequiel 20 es lo que dice precisamente eso. Está haciendo un juicio al pueblo de Israel que vive en ese tiempo, que está viviendo en ese tiempo, para luego a aquellos que van a ser autorizados para venir a establecerse en la tierra de la promesa. Un caso muy parecido, muy parecido al que haría con el pueblo de Israel en el desierto, muy parecido. Entonces ya tenemos ahí un juicio, que no es el juicio del pecado, que no es el juicio del diablo, que no es el juicio de la iglesia, no. Se está juzgando a los hijos de Israel que viven en ese tiempo y que evidentemente estuvieron durante el tiempo de la gran tribulación. Y en esa gran tribulación, el pueblo se movió entre el mundo gentil. Y va a ser juzgado luego también la conducta que tuvieron con los hijos de Israel. Mateo 25. Aquel juicio que se hizo sobre los corderitos. Que algunos dicen, mire, es la iglesia. No. La iglesia ha sido juzgada en el cielo. Nada tiene que ver con este caso.
Y entonces dice, muchos de los hijos de Israel no entrarán a la tierra de la promesa. Lea Ezequiel 20, léalo. Entonces, yo no sé si eso es interesante en el sentido de que, pues algunos habrán de querer colarse. Digo, pues acuérdense que había un festín, una cena, y alguien por ahí estaba y le dijo al dueño de la fiesta, ¿cómo es que vienes en este tipo de vestido? Quiere decir, tú no debes de estar aquí, no estás invitado, échenlo a las tinieblas. Definitivamente el pasaje ahí está. Entonces ya se ha juzgado allí, en ese sitio en Cades Barnea sería, ya ha sido juzgado el Israel que vive, que está viviendo o que tiene vida en ese tiempo. El Israel que existe en ese tiempo. Y el Señor hace un juicio para entonces seleccionar a aquellos que van a entrar a la tierra de la promesa y rechazar a los que no tienen por qué entrar. Es durísimo el pasaje, ¿eh? Durísimo. Ojalá usted lo pudiera leer, si no al rato yo se lo voy a leer. Pero entonces, el Señor viene, lo que hace es, vence a Satán, al anticristo, a Satán lo manda al abismo y algunos ayudantes más. No voy a entrar en eso. Y entonces quedan seleccionados los que sí tienen derecho a entrar a la tierra escogida. Si también hasta en ese caso hay una selección de quién puede entrar y quién no debe entrar, que es en todos los casos de la vida del pueblo de Dios, siempre es el acto selectivo. ¿Por qué entra? ¿Por qué no entra? ¿O usted cree que deben llegar todos en tropel y no hay problema? No, sí hay. Sí hay. Léalo. Le va a gustar Ezequiel 20. Le va a gustar. Pero entonces ya tenemos el juicio que se hizo con Israel. El Israel que vive todavía en ese tiempo. Que pasó durante la gran tribulación, 1000 problemas y está todavía respirando. Pero ¿qué quiere saber el Señor? ¿O qué es ese juicio? Ese juicio tiene que ver con quienes ayudaron, favorecieron a los hijos de Israel y quienes al contrario los denigraron, los agredieron. Y Mateo 25 lo presenta. Aquel pasaje de los corderitos, donde se hace un juicio. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Porque algunos dicen, ahí está, es la iglesia. No se apunte. No se apunte a un lugar que no le corresponde. Está refiriéndose, está haciendo un juicio al mundo gentil. La conducta que tuvieron en ese tiempo de angustia de Israel. Me viste con hambre y me diste de comer. Dice Apocalipsis, los mandó allí para que los sustenten. Mateo 25, hermano. A mí se me hace hermosísima esa idea. No sé usted, pero a mí me encanta. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un grupo de gente del mundo gentil o del mundo que sea, que tiene calidad de rechazados, indignos de entrar a la tierra de la promesa. Porque habrá ciertamente el cumplimiento, que vendrán muchos de oriente y occidente y se habrán de sentar en la mesa con Abraham. Y no está hablando allí
de los redimidos, de los creyentes en Cristo. Está hablando de una conducta contra un pueblo. Piénselo. O en cambio otros, me viste en la cárcel y me ayudaste. Hiciste esto por mí. Y ese, o el mismo que hizo, que ayudó, dirá, ¿cuándo hice yo eso? La respuesta del Señor es, por cuanto se lo hiciste a estos, mis pequeñitos. Los pequeñitos ahí son los hijos de Israel, no son los creyentes, no son los hermanos de la iglesia del camino de la fe. Alabado sea Dios. Me emociono. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Son gente que favoreció a los hijos de Israel. Y que en ese juicio que el Señor está haciendo de la conducta moral de esa gente contra los hijos de Israel, es que nada quedará sin juzgar. ¿No está escrito eso? Del otro modo, eso no se juzgó, quedó pendiente. No. Ninguna cosa quedará pendiente y será juzgada hasta el último punto. Entonces ya tenemos un segundo juicio que nada tiene que ver con el juicio de la iglesia, que nada tiene que ver con el juicio del trono blanco, que nada tiene que ver con eso. No. Ya fue primero el de aquellos que fueron traídos de toda la tierra, los escogidos. ¿En qué sentido? Todo hijo de Abraham era escogido, pero ahora se hizo un juicio para calificar su conducta. Y algunos de ellos fueron descalificados y le dijeron, no podrán entrar a la tierra de Israel. Qué duro está eso. Algo así, yo lo he dicho, algo así como te quedas, estás aquí en esta frontera, pero no puedes pasar. Muy duro eso. Entonces ya tenemos dos juicios que no tienen que ver con los otros juicios. Y ahora, ¿qué tenemos? Dijimos, tenemos el juicio de los hijos de Israel en el desierto. Tenemos el juicio de quién más. Usted dirá, hermano Ramos, ¿es usted el que está enseñando? Sí. Me gusta la idea. Entonces están juzgando, se ha juzgado a la conducta que tuvieron con los hijos de Israel. Y entonces les dirán a los que apoyaron a Israel, les dirán, venid benditos de mi Padre. Esa declaración profética, venid benditos de mi Padre, es para esa gente que aún en tiempo de gran complicación, de conflicto, de la gran tribulación, ellos se arriesgaron y ayudaron a los hijos de Abraham. Es que nada queda sin recompensa. Entonces ya hemos visto estos juicios que nada tienen que ver con juzgar por el pecado, que nada tienen que juzgar allá en el milenio. No, estos son cuestiones diferentes. Y creo que muy razonable, de sentido común, si la justicia es para juzgar todo detalle, evidentemente esto tiene que ser parte de esos juicios. Y entonces vendrá el Señor, ahora sí, después de haber hecho esto, limpiado las cosas, ahora sí podemos pensar que habrá de trasladarse para establecer su reino en Jerusalén. Interesante. Pero ¿saben qué? Ya que yo he dicho que acostumbro a estar allí
pues viendo detalles y decir, bueno, en este momento me voy a salir tantito del camino, de la ruta, pero no voy a dejar abandonado que estoy hablando de profecía. Y no lo he abandonado. Nada más que son asuntos relativos que tienen que ver porque es profecía. Y respecto a eso del Mesías, hay una interpretación que tiene que ver con el libro de Daniel, capítulo 11. Mire qué interesante. Porque cuando vimos lo del caballo blanco, dijimos pues que parecía que el jinete no más estaba allí en el caballo muy a gusto, que no estaba haciendo nada. Pero Daniel dice, no, estaba creando una gran infraestructura, preparando el terreno precisamente para el establecimiento del gobierno del anticristo. Como ese que yo dije, y pensaré en cambiar los tiempos y la ley. En donde quiera en el mundo, la ley sufrirá cambios. Pero, mire, le voy a leer esto. Del 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá. Ahí ahora sí se está hablando del anticristo. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Si usted me va siguiendo, Dios con minúscula, no es con mayúscula. Solo el Dios eterno se escribe con mayúscula, mi hermanito. Los otros restos de dioses con minúscula, chiquito. Y contra el Dios, y ahora sí es mayúscula, que quiere decir, ya fueron primero el resto de dioses, pero ahora con mayúscula, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hace pleito. Y contra el Dios de los dioses. Él es Dios por encima de todos los dioses, de toda la historia. Y será prosperado, o sea, le va a ir bien, hasta que sean cumplidas la ira, porque venía muy enojado, porque esa está determinación. Pero mire, ahí le va esto, tan interesante. Y del Dios con mayúscula, Dios con mayúscula. Cuando encuentra usted Dios con mayúscula, es el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y del Dios de sus padres no se cuidará. Del Dios de sus padres. A ver, espéreme tantito. Pero ¿cuál es aquí el asunto? Note usted que no habla en singular, sino que dice plural. Porque dice, y del Dios de sus padres no se cuidará, no se sentirá comprometido con el Dios con mayúscula. Él hace pleito a los dioses con minúscula, pero Dios con mayúscula. Y yo le pido a ustedes, hermanos, que acostumbren a leer la escritura, revisarla. Pongan cuidado en esas expresiones de esa manera. Y del Dios de sus padres. Y alguien me dijo, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso? Es que es muy común
que se use la expresión, ¿y qué tiene? Ya nosotros en estas fechas, en este tiempo del mundo, ya no somos tan fijados. Sí, nada más que los idiomas los hizo el Espíritu Santo. Váyase al libro del Génesis. El Espíritu Santo generó todas las lenguas, los puntos, las comas, las diéresis, todo. Y si Él hizo todo con un propósito, cuide entonces lo que usted esté leyendo y cómo lo lee. Siempre yo tenía cuidado desde muy jovencito. El qué decía Pablo y el cómo lo decía. Porque en ese de lo decía, pero en el cómo lo decía, era un mundo de diferencia. A ver, vamos a ser más claros en esto. Vamos a ser más claros. Hermano Ramos, ¿y qué tiene? ¿Por qué tanto alegata suya? Es porque a usted le gusta. Sí, me gusta. Además me gusta enseñar y hablar de esta fe preciosa. La disfruto, la verdad. Si usted me dice, ¿le gusta andar usted en esto? Le voy a decir, claro que me gusta. Por eso ando en esto, con gozo. Pero mire, singular y plural. Si el pasaje dijera, del Dios de su padre no se cuidará, yo estaría diciendo, está hablando del Dios de Abraham. Pero entonces no está, él está hablando entonces no de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque solo cierto pueblo podía decir nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. El otro, aunque hubiera descendencia, solamente podría decir nuestro padre Abraham. Ya entendió el detalle. Nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Ve lo que hace el singular y lo que hace el plural. Del Dios de sus padres no se cuidará. Déjeme seguirlo leyendo. Porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios Mausín. Es el Dios de las riquezas. Dios que sus padres no conocieron. Padres con plural. Padres plural, no con mayúscula, pero padres. ¿No los conocieron? Pues no. Pero ahora está en la cumbre de la grandeza este hombre, este líder. Y dice que va a honrarlos, no a sus padres, va a honrar a ese Dios que él adora, que honra. Pero entonces yo le voy a preguntar, ¿qué religión se va a practicar en el tiempo del anticristo? Muy interesante eso. Porque él, sobre todo Dios, no aceptará ningún Dios que le haga competencia. Pero solamente reclamará adoración para él. Es la religión del hombre. Porque en Apocalipsis habla del número de hombre, en el capítulo 12. Por ahí búsquelo. Cuando se habla sobre la señal, el número de la bestia, habla de precisamente la señal del hombre, el número del hombre. Y lo va a honrar con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Caray, qué interesante. Pues se apoderó de las riquezas del mundo.
y con el Dios ajeno, minúscula, que conocerá. Hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria y harálos enseñorear sobre muchos. Pero mire esto que le voy a decir. Y por interés repartirá la tierra. La va a repartir pues a menos que se haya quedado con ella. ¿Usted qué cree? ¿Apoderarse de la tierra? Claro que sí. Pero al cabo del tiempo. Pero eso ya es otro agregado de historia. ¿Qué le parece a usted este detalle tan extraordinario? Me dice usted, hermano Ramos, pero hay que entrar a hacerle con la otra mitad la segunda bestia del capítulo 13. Y yo también quiero. Pero hay tantos puntos así, de esos que parece que están escondidos en un rincón, pero resultan. Porque esto quiere decir que el hombre del capítulo 4 no estaba inactivo. Había acumulado una gran cantidad de recursos para el anticristo. El caballo blanco, que parece que no está haciendo nada, está creando infraestructura, porque todo lo que hemos leído y que esto y que tiene esto otro, ¿no es acaso disponer de infraestructura que tiene el gobierno del anticristo? A mí me parece precioso. ¿Y por qué no? Vamos a leer, no entraremos, pero vamos a leer la segunda parte de este capítulo 13. Capítulo 13, la segunda parte. Ya leímos la primera parte, la primera bestia. La segunda. El versículo 11. Después vi otra bestia. Ahora, me han preguntado, entonces quiere decir que Juan estaba viendo lo que estaba sucediendo porque estaba presente. Permítanme. Bueno, para empezar tendremos que aceptar una cosa. Juan evidentemente está en una visión. ¿Por qué? Porque él estaba recluido en la isla de Patmos. Allá lo habían mandado castigado. Entonces, esto que está viendo es justamente en visión. Pero él se sintió que estaba en la arena del mar. Evidentemente el mar Mediterráneo. Es el mar de la zona más grande de allí. Y después vi otra bestia, dice Juan, que subía de la tierra. La anterior subía de la mar. Esta subía de la tierra. La que subía de la mar es de en medio de muchas aguas. Y el significado es multitudes, muchedumbres. Entonces esto nos da la idea de que este líder había llegado a esas alturas apoyado por una muchedumbre. Es decir, era un movimiento popular. Que yo no estoy hablando populista. Era un movimiento popular el que lo llevó también a él al poder. ¿O qué? ¿Cree usted que él no va a hacer política? Después de otra bestia que subió a la tierra. Pero mire lo que dice. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
mas hablaba como un dragón, que yo dije, no sabía que los dragones hablaban. Pero entendiendo bien esto, que lo vamos a ver, la gente habla las ideas que tiene en el alma. Pero ejerce todo el poder de la primera bestia. Esa segunda ejerce todo el poder de la primera bestia. Y vamos a encontrar que era un gran poder, porque aquí se hace superlativo todo. Gran poder de las tinieblas. En presencia de ella, y hacia la tierra y a los moradores de ella a adorar la primera bestia. O sea, esta segunda trabaja en favor de la primera y hace que la tierra entera la adore. ¿Quién es esa? Pues aquella cuya llaga de muerte fue curada. Ya se acordó. Y hubo una de sus cabezas, de 7 cabezas. Eran 7 regiones, evidentemente. Pero eran 7 cabezas representadas allí, que representaban al Imperio Romano. Pero una de ellas recibió una herida de muerte, que luego dice a cuchillo. Habrá de decir otro pasaje. Herida a cuchillo. Puede ser de espada. Voy a seguirle leyendo esto. Y hace grandes señales esta segunda bestia. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y siempre se dice, pues es una imitación de Elías. Porque va a haber 2 que habrán de venir y que el anticristo los mata y que evidentemente eran Enoc y Elías, que habrán de morir durante la gran tribulación en una de las plazas de Jerusalén. Eso lo estaremos viendo. Creo que el tiempo se nos ha acabado y nos vamos a quedar pendiente 6 versículos. Precioso detalle. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que hace. Segunda trabaja, opera en favor de la primera bestia y ejerce un poderío de milagros y señales que hace que crean en el anticristo, en la primera bestia, y va a exigir que hagan una imagen a todas las familias de la tierra, que tengan su fotografía ahí, en su casita. Hemos llegado a este punto donde ya lo dejamos y volvemos el próximo sábado. Padre eterno, te damos gracias porque nos concediste el privilegio de estar aquí este día. Yo te ruego que bendigas a los hermanos que han oído, que les libres de entendimiento en error, que les ayudes, abras su corazón, su entendimiento, para que puedan definir las cosas como son. Nos encomendamos a tu gracia por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.